Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos los sismos que, de acuerdo con la escala sismográfica de Richter, han sido los más fuertes en impactar a Latinoamérica. ¡Cuidado, cuidado! ¡Salgan de ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado ahí! Venezuela, 7.5. Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Fueron segundos de pánico y terror los que allí se vivieron. Tristemente, una de las naciones de Latinoamérica más golpeadas por la pobreza y la inestabilidad política en este momento fue alcanzada también por uno de los sismos más fuertes que se hayan registrado en la región. Desde el agua, un grupo de pescadores captó el instante en que el paisaje costero de La Guaira quedó destruido ante el poder de la naturaleza. Venezuela fue víctima de un doblete sísmico, es decir, de 2 terremotos consecutivos con una diferencia de 39 segundos entre ellos. El caos reinó particularmente en la zona norte del país y dejó cientos de muertos, miles de heridos y varios damnificados con una suma incalculable de daños en reparaciones futuras. Centenares de músicos y espectadores vivieron el horror de quedar en medio del sismo mientras celebraban las fiestas de San Juan Bautista. En segundos, el caos se apoderó de la multitud. El primer sismo fue de 7.2, mientras que el segundo, todavía más fuerte, fue de 7.5, que es el que entró en esta lista. Guatemala, 7.5. Era de madrugada cuando cerca de la ciudad de Los Amates, a poco más de 160 kilómetros de la ciudad de Guatemala, se transformó en el epicentro del sismo de 7.5 que sacudió a los habitantes de la ciudad y sus alrededores. Vamos a observar en esta casa el destrozo causado por la furia telúrica del 4 de febrero de 1976, día trágico para el pueblo guatemalteco. Los locales se asustaron cuando la tierra los despertó con un fuerte movimiento telúrico que duró 39 segundos en total, tiempo suficiente para ocasionar daños incalculables. La capital quedó reducida a poco más que cenizas, los edificios colapsaron y más de 23,000 personas fallecieron. El movimiento causó una ruptura visible de 230 kilómetros desde Puerto Barrios hasta Chimaltenango. Otras 77,000 resultaron gravemente heridas y millones más se quedaron sin hogar. El sismo fue tan fuerte que incluso se pudo sentir en Belice, El Salvador, Honduras y México, pues las ondas telúricas incluso alcanzaron la Ciudad de México. 250,000 casas destruidas. 1 de cada 5 guatemaltecos se quedó sin hogar. El departamento más afectado fue Chimaltenango. 40% de la red hospitalaria quedó destruida. Brasil, 7.6. Existe un tipo de terremoto conocido como sismo profundo, el cual libera gran cantidad de energía, pero como la onda sísmica se dispara a una profundidad tan significativa, en realidad roza la superficie con una intensidad muchísimo menor. Ese fue el caso del terremoto con epicentro en Tarahuaca, Brasil, que ocurrió a las 16:15 a una profundidad de más de 590 kilómetros. A diferencia de los demás sismos en esta lista, este no logró dañar a nadie, ni siquiera estructuras, puesto que en la superficie se sintió de manera muy tenue. Aún así, los registros históricos señalan que fue el terremoto más fuerte que se haya conocido en territorio brasileño, y afortunadamente quedó marcado en la historia como un evento científico significativo más que como una tragedia social. Ecuador, 7.7 y 6.3. Una desgracia es que un terremoto ocasione daños severos un día. Una desgracia aún mayor es que al día siguiente otro evento catastrófico deje todavía más daños. La ciudad de Ibarra y sus alrededores fueron los más afectados y la destrucción fue tal que muchos sobrevivientes se vieron obligados a buscar refugio en áreas rurales cercanas. El 15 de agosto de 1868 a las 19:30, con epicentro en la frontera de Ecuador con Colombia, la tierra se estremeció con una magnitud de 6.3, ocasionando mucho temor y prácticamente la destrucción en la región de la ciudad de El Ángel. Las ciudades de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo y Urcuquí fueron completamente destruidas, así como muchos pueblos de sus alrededores. Muchos edificios y hogares fueron destruidos, dejando a miles de personas sin hogar.
Al día siguiente, esta vez por la mañana a las 6:30, ocurrió otro terremoto con epicentro en la provincia de Imbabura, que dejó a la ciudad totalmente devastada. Mientras que en la ciudad de Otavalo todas las casas quedaron destruidas y fallecieron aproximadamente 6.000 personas. Se calcula que entre ambos sismos pudieron haber ocasionado hasta 20.000 muertes. La comunicación y los servicios básicos fueron cortados en gran parte debido a la destrucción de las estructuras físicas. El terremoto también causó deslizamientos de tierra y avalanchas en las áreas cercanas. Perú 7.9. Y nomás ya me encontré con las vecinas, me dijeron vamos a perdonarnos, hoy nos terminamos, hoy es el fin del mundo, diciéndome abrazar. Ahí nomás ya me quedé yo. También conocido como el terremoto del 70, este movimiento telúrico tuvo lugar a las 15:23 de la tarde y alcanzó una intensidad de grado 9. Por lo cual fue denominado como violento y el más devastador en la historia del Perú. Tan solo este adjetivo ya nos indica lo terrible que llegaron a ser las consecuencias de esta catástrofe que esperaba emerger hasta la superficie para mover la tierra. Eran las 3:23 de la tarde y los pobladores de Yungay disfrutaban del evento deportivo cuando, de pronto, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la tierra. Bastaron 45 segundos para que Huaraz quedara totalmente destruida. Los movimientos ocasionaron que se desprendiera un casquete de hielo y rocas del nevado de Huascarán, que terminó sepultando a la ciudad de Yungay y se llevó la vida de por lo menos 30.000 personas. Los pobladores pensaron que estaban viviendo el fin del mundo, porque el día se volvió oscuro por la polvareda que cubrió la ciudad y alcanzó miles de metros de altura, impidiendo así el aterrizaje de los aviones que traían ayuda. Un detalle oscuro digno de cualquier película de terror moderna es que la mayoría de los únicos 200 sobrevivientes de esta tragedia casi indescriptible fueron niños que habían ido a un circo lejos de la ciudad. Panamá 7.9. Puede que este sismo no se haya cobrado el mismo número de víctimas mortales que algunas de las entradas anteriores, pero no por eso fue menos dañino y aterrador para las ciudades de Panamá y Colón. El suelo de la ciudad se estremece como nunca antes. Un poderoso sismo de 7,9 grados en la escala de Richter golpeaba tanto a Panamá como a Colón. En ambas urbes, las personas salían aterradas de sus hogares por miedo a ser aplastados, relatan diarios de la época. Durante 60 segundos los locales experimentaron el terror en carne propia, al ver cómo las fachadas de los edificios colapsaban frente a sus ojos, incluida parte de la Catedral Metropolitana. Y es que el poderoso movimiento duró 60 segundos, el minuto más largo para muchos. El casco antiguo de la ciudad resultó afectado, parte de la Catedral Metropolitana se derrumbó y los trabajos del aquel entonces Canal Francés fueron suspendidos a raíz de los deslizamientos de tierra. Además, este sismo ocasionó un tsunami que afectó severamente el archipiélago de San Blas y hundió a varias islas planas que estuvieron varios minutos bajo enormes volúmenes de agua. Olas de hasta 4 metros de altura golpearon las islas de San Blas en el Caribe panameño. Algunas quedaron bajo el agua. Gran cantidad de indígenas murieron ahogados y aunque aún no se tiene un registro oficial de las víctimas fatales debido a la antigüedad del desastre, reportes de la época cifran los fallecidos en más de 200. La peor parte es que entre 70 y 250 habitantes de las islas fallecieron, incapaces de luchar contra las enormes y furiosas olas que golpearon sus hogares. República Dominicana 8.0. Este es otro de esos casos en los que la desgracia ataca 2 veces, una el 4 de agosto de 1946 y la segunda el 8 de agosto. Y pocos minutos después, el mar, furioso, se levantó como una muralla de muerte. Fue el terremoto más poderoso jamás registrado en la historia sísmica de República Dominicana. Y también uno de los desastres naturales más dolorosos de todo el siglo XX en el Caribe. El primer terremoto fue el que entra en la categoría de los más poderosos que se hayan sentido en Latinoamérica. Ocurrió a las 12:51, mientras, afortunadamente, la mayoría de las personas se encontraba fuera de casa debido a una fiesta que estaba en su máximo apogeo en ese horario. Sin embargo, el sismo no se fue sin dejar víctimas mortales. Este fragmento de tierra está en constante fricción con la placa norteamericana. Y es por eso que, históricamente, ha concentrado la mayor cantidad de sismos devastadores
desde el año 1562. Alrededor de 100 personas fallecieron por el movimiento telúrico debido al colapso de las construcciones, mientras que también se produjo un maremoto de 5 metros de altitud en la bahía escocesa que ocasionó la muerte de casi 2.000 personas. Pero la Tierra no perdona la ignorancia humana. A las 12:51 del mediodía, la tensión acumulada durante siglos, finalmente, se liberó. Un sonido profundo, como si el planeta se partiera por dentro, sacudió la Tierra desde las entrañas del océano. México 8.1. El sismo más devastador para México ocurrió con epicentro en el estado de Michoacán y afectó severamente la zona centro, sur y occidente del país. No teníamos un solo sismograma sobre el cual hacer una estimación de lo básico que la prensa y sobre todo la presidencia solicitaba insistentemente. ¿Cuál es el epicentro? Para ver si había daños. El caos fue total. Edificios colapsados, fugas de agua y gas, explosiones, gente que gritaba debajo de los escombros. Todo esto empeoró muchísimo debido a la inanición del gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid, que posteriormente ocultó la verdadera cifra de víctimas y damnificados. Como si las cosas no pudieran empeorar, hubo un sismo al día siguiente por la noche, que terminó de colapsar algunas estructuras que ya se encontraban debilitadas del día anterior. Debido a las características del subsuelo, se amplificó la intensidad del movimiento. Queda claro a raíz de 1985 que necesitamos más información, se atiende todo el daño que había ocurrido principalmente en la Ciudad de México. Mientras que la cifra oficial del gobierno de víctimas mortales fue poco más de 3.000 personas, algunas organizaciones oficiales sugieren que pudieron haber sido más de 20.000. En una extraña coincidencia, otro de los sismos más catastróficos que han azotado México ocurrió en el 2017, el mismo día, de 7.1 en la escala Richter, y posteriormente en el 2022 de 7.5. Me voy a levantar y voy a evacuar. Colombia y Ecuador, 8.8. Mi abuela que nos contaba que en 1906 había venido una ola que había acabado con un poco de esta gente de la costa. Oyeron que el mar dio un golpe y el mundo se quedó sereno. Ese 31 de enero de 1906, a las 10:36 de la mañana, se convirtió en uno de los días más apocalípticos que ha tenido que vivir la gente de Latinoamérica, con el sismo de 8.8 que azotó a 2 países. Su epicentro fue en el Océano Pacífico, entre las costas de Ecuador y Colombia, y provocó un tsunami de proporciones épicas que arrasó con poblaciones enteras de la costa y ocasionó un caos como pocos. El río creciendo pues, para arriba, el agua se montó para arriba y eso vino y mató, ahogó mucha gente. Debido al movimiento, algunas zonas costeras se hundieron hasta 1 metro, mientras que de las grietas del suelo emergió agua caliente que quemó a varias personas, cuyos efectos se extendieron hasta algunas ciudades como Cali en Colombia y Maracaibo en Venezuela, además de provocar un tsunami con olas de hasta 5 metros de altura. Testimonios de personas señalan que por la fuerza del sismo era imposible mantenerse en pie sin apoyo. Más de 1.500 personas fallecieron tan solo en la costa de Ecuador, mientras que se reportaron cientos de víctimas fatales del lado de Colombia. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. ¿Estás listo? Vayamos al final. Chile 9.5. No solamente es el sismo más fuerte que haya azotado a Latinoamérica, sino el más fuerte registrado que haya alcanzado a la humanidad desde su existencia. Luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron ayer una amplia zona de Chile, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un devastador terremoto de hasta ahora incalculables consecuencias. El 2 de mayo de 1960 a las 15:11, la intensidad del movimiento telúrico se sintió en todo el mundo, generando maremotos que llegaron hasta Hawái y Japón. No solo eso, sino que también ocasionó la erupción del volcán Puyehue, y los desastres dejaron un total de entre 1.655 y 2.000 víctimas, mientras que más de 2 millones de personas quedaron damnificadas. Simultáneamente, el mar se retiró desde Lebu hasta Chiloé, provocando
una ola de gigantescas proporciones que arrasó los caseríos del litoral. Este movimiento tan violento que dejó en ruinas a varias comunidades ocasionó tanto miedo que incluso hubo sacrificios para apaciguar a la tierra, pues algunas personas consideraron que la única explicación de esto era un castigo divino. Habitantes de esas residencias salían hacia la calle trastabillando y todo el mundo a tierra, todo el mundo caía porque la intensidad fue increciendo. ¿Conoces a alguien que haya estado en algunos de estos sismos? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Moyo Español.